Nuestro mayor competidor es el status quo. Si no mueres, tienes que seguir y algún día llegarás a algún sitio. Es impresionante lo que cuesta producir el pescado. O sea, cuando vas a una granja hay millones de métodos para cómo sacrificar el pez para que no tenga un sabor amargo cuando lo comemos. O te centras mucho en una región o en dos, porque tampoco tienes los recursos, o te lanzas a todas, ¿no? O al más grande, ¿no? A Estados Unidos. Osacoa se fundó a raíz de un premio de la Comisión Europea y que me dijeron el premio puede ir a la universidad y dije no, el premio va a la empresa, con lo cual constituye la empresa. Ha llamado la atención porque es un sector que la gente normalmente no conoce. Bueno, a ver, lo de San Francisco, en general Estados Unidos es otra historia. Me he matado con el cash flow de la empresa porque ha sido vivir de subvenciones es complejo, ¿no? Entonces, estando ahí te cambia el mindset. Entiendes que por eso ellos están donde están y nosotros estamos donde estamos, ¿no? Quiero levantar una ronda cuando haya hecho una venta. Pero cada vez más te das cuenta de quién entiende o quién quiere entender tu producto y quién no, ¿no? O sea, nosotros tenemos una situación, no de esta ronda, de la anterior, de un inversor americano que hacía su primera inversión en España, y es la primera y la última que va a hacer. Bienvenidos al podcast de Netmentora. Hoy tenemos un It's a Match. Estamos con Sira y Adam. ¿Cómo estáis? Muy bien, buenas. Sira nos ha invitado a sus oficinas. Estamos en el Barcelona Science Innovation Technology Center, algo así. Algo así. Basit. Esto está en Barcelona, un poco a las afueras. Y el edificio de Bayer, Exacto. entre otras empresas, ¿no? Sí, nosotros estamos en un edificio al lado, no en Bayer Headquarters, pero lo lleva la misma gente. Muy bien. Y Adam, que ha venido en moto desde su oficina en Paseo de Gracia, que comentábamos antes. Un ratito. No sé, para el que no conozca Dost, que nos expliques un poco quién eres tú y qué hace Dost. Bueno, yo soy Adam Barbera, soy el CEO de Dost, uno de los cofundadores, y lo que hacemos es un software en B2B para empresas medianas y grandes, relativamente tradicionales, lo que sería manufactura, distribución, construcción, todo lo que sería hospitality, hoteles, restaurantes, grandes cadenas de restaurantes. Y ayudamos a los departamentos financieros en el área de cuentas a pagar, a automatizar y digitalizar todo el proceso desde que se hace un pedido a un proveedor hasta que se recibe la factura, se valida, se aprueba, se contabiliza y se paga, con una capa muy importante de inteligencia artificial en diferentes partes del producto, y luego con una capa analítica para proporcionar información del rendimiento de los proveedores, gasto en proveedores, todo lo que es insights relacionados con la mejora del working capital de la compañía. AI, si no lo mencionas hoy en día, estás muerto, ¿no? Totalmente, estás fuera. Pero, ¿qué competís? ¿Contra Excel? ¿Contra personas humanas que analizan cosas? Nuestro mayor competidor es el status quo. Es una persona haciendo las cosas manualmente, una o varias, ¿no? Y ese es el gran dilema que tienen las compañías de que lo estamos haciendo, y sobre todo las tradicionales, ¿no? Esas empresas de manufacturing. Lo llevamos haciendo así hace 25 años. ¿Por qué tenemos que cambiar, ¿no? Y ese es la principal barrera de entrada de nuestros clientes. De competidores, la buena suerte que tenemos es que la gran mayoría de competidores que tenemos son empresas también relativamente antiguas, ¿no? Son empresas de software de inicios de los 2000, mediados de los 2010 o así. On-premise, ¿no? Algunas on-premise, otras en cloud, pero como esas primeras versiones en cloud, poco AI, con ellos una experience muy mala. Entonces, nos es relativamente fácil ganar clientes y ganar a la competencia. ¿Tienes un proyecto en fase inicial y quieres llevarlo al siguiente nivel? En Netmentora Cataluña somos una comunidad que une personas, ideas y recursos para que emprender no sea un camino en solitario. Te ofrecemos una comunidad de gente que ha pasado por lo mismo que tú, que se ayuda de forma colaborativa sin esperar nada a cambio, sin postureo, y todo esto sin un coste para ti. Súmate a Netmentora, el cambio empieza aquí. No está mal, ¿eh? Y no sé si dentro de todo este proceso que hacéis, decías que el luchar contra el statu quo, ¿no? Leí hace poco, o escuchaba en un podcast, cómo en los años, antes de que existiera Excel, ¿no? Los contables le tenían miedo al Excel porque decía que les iba a quitar trabajo, ¿no?
Hoy el 100% de los contables utiliza Excel y luego hacían una comparativa con LinkedIn, que la gente de recursos humanos le pasaba lo mismo, tenía miedo, ¿no? Y ahora no sé si sería el 100, pero bueno, el 90 y muy largo por ciento deben usar LinkedIn, ¿no? No sé si hay un paralelismo aquí con Dost. Bueno, espero que sí, ¿no? Es ahí donde queremos llegar. Sí que nos encontramos con muchos clientes que cuando ya llevan unos meses utilizando Dost, la verdad es que lo agradecen y se dan cuenta de que siempre hay una mejor manera de hacer las cosas, ¿no? Hay una parte importante que es el cambio, la resistencia al cambio y esa es una parte importante del proceso de nuestra solución y la implantación de nuestra solución o cualquier otro software, ¿no? Que las personas se adapten a esos cambios y entiendan que esto es para mejorar su vida, no para quitarles el trabajo, ¿no? Y eso es una gran parte que yo creo que es una labor que nosotros tenemos que hacer, todas las compañías de software, para educar a las empresas y a las personas que hay en las empresas de que es un potenciador, una mejora de la productividad para ellos que les beneficia. ¿Y os habéis focalizado solo en una industria o sois multiindustria y cómo de fácil es luego adaptar vuestro producto? Somos multiindustria, pero que tienen una similitud muy concreta. Es decir, todas aquellas compañías que de alguna manera dependen de sus proveedores y que tienen un gran volumen de compras. Es decir, si una empresa de manufacturing no tiene una buena relación con el proveedor, no hace sus compras correctamente, no puede producir su producto y no lo puede vender correctamente o a tiempo a sus clientes finales, ¿no? Lo mismo pasa en construcción, lo mismo pasa en distribución. Si no compra correctamente, no le llega a tiempo, no puede distribuir el producto a sus clientes. Lo mismo pasa en los hoteles, lo mismo pasa en grandes grupos de restauración, ¿no? Si no tienen los productos, no pueden hacer las comidas y no pueden servir a sus clientes finales, ¿no? Entonces, aunque son diferentes industrias, la problemática es prácticamente la misma. Decíamos antes fuera de micros, ¿no? ¿Y por qué estamos aquí, no? ¿Qué tiene que ver Adam con Sira? Vosotros ya os conocíais, no hace mucho, pero hubo match antes de este episodio. Y bueno, ahora vamos a entrar, antes de que Sira nos explique, ¿no? Qué es lo que hace COA Biotech, la relación, ¿no? El match, que a partir de que ya os conocíais, los dos habéis sido premiados de Netmentora, los dos sois emprendedores aquí en Cataluña, y Sira, tú en concreto, empezaste todo esto, remóntate no sé en qué año, y bueno, que nos hables un poco de ti y qué es COA. Pues COA básicamente existe para anticipar patologías en piscifactorías. Al final, a mí el dato que me llevó a empezar COA fue saber que más de la mitad del pescado que consumimos viene de piscifactorías. Y esto me gusta decirlo porque me gusta ver las caras de la gente, porque es como, ¿vale? Aunque yo soy vegetariana y no como mucho pescado, pero... y dentro de o sea, es una industria grande y tiene pues, muchos retos por delante y uno de ellos es la presencia de patógenos que pueden ser virus, bacterias, lo que sea, y que causa pérdidas productivas de hasta un 30%. Entonces nosotros estamos en la parte de intentar prevenir estas pérdidas, con lo cual tenemos un argumento de venta muy potente de queremos incrementarte tu producción, reducir pérdidas productivas y reducir uso de antibiótico, mejorar todo el manejo dentro de la granja, porque ahora mismo si no tienen esta información también están un poco limitados con las acciones que pueden tomar. En el caso de Adam, quizá el outcome es ahorro de tiempo, más información, ¿va por ahí? Productividad, Productividad. ahorro de tiempo, ahorro de costes, al final, sobre todo viene por detectar errores, ser más eficiente, que al final los errores impactan a los cierres financieros. Más rápido, ¿no? Es más rápido, sí. En tu caso habrá un montón de cosas, pero la que los pescaderos o bueno, productores de pescado se les enciende la bombilla es que se van a morir menos peces y van a tener más ventas, ¿no? Básicamente, sí, sí, es obviamente lo que quieren y dentro de lo posible pues intentar usar el mínimo de químicos y que sea una producción pensando en bienestar animal, ¿no?
pero al final es pescado que nos comemos y es, o sea, hay una serie, es impresionante lo que cuesta producir el pescado. O sea, cuando vas a una granja, yo flipé con las operaciones que tienen y hasta es importante el sacrificio. O sea, hay millones de métodos para cómo sacrificar el pez para que no tenga un sabor amargo cuando lo comemos. Entonces, obviamente, pues intentan mirar que todas las etapas están lo más óptimas posibles, pero aún queda mucho por recorrer. Bueno, hablábamos de la versión oficial, ¿no? De lo que es COA, y yo lo simplificaba a una máquina tipo Nespresso que ponéis dentro de un tanque, ¿no?, de agua donde está lleno de peces, y eso va detectando anomalías y le dice, supongo, al productor lo que tiene que hacer, ¿no? Eso igual es explicado para un niño de 5 años, pero más o menos sería algo así, ¿no? Sí, sí, a ver, viene a raíz de una tesis doctoral, hay mucha ciencia detrás, hay una patente, pero sí, básicamente no se pone dentro del tanque, Vale, pero ¿no? sí que va fuera del tanque porque la idea es que pueda ser multitanque, digamos. Vale, entonces le va entrando agua de Y diferentes tanques. le va entrando agua, exacto. Entonces hemos creado unos fungibles que pueden asimilarse a una cápsula Nespresso para poder hacer esta anticipación. Y ahí reside la innovación de la tecnología. Y hasta el momento no hay máquinas que consigan pues poder hacer esta detección. Casi siempre pues, nuestra competencia son los laboratorios tradicionales, que tienen una muestra, tienen maquinaria específica, personal, y nosotros queremos pues, que la máquina pueda ser autónoma y les pueda dar la información que necesitan. Pero el otro día hablamos de la conectividad, ¿no? Son máquinas totalmente autónomas y que te lanzan la información por internet o Sí. algún tipo de IoT o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, no, de hecho, la máquina en sí no, ella crea información, nos la sube a la nube, toda la analítica se hace en la nube y luego nosotros cuando se procesa toda la información les mandamos el output a los productores. Con lo cual es un reto tener las máquinas conectadas en una piscifactoría y bueno, tener un hardware en un sitio húmedo con agua también es una fiesta. Claro, hay todo el proceso de homologación, ¿no? De IP, de estanqueidad de agua, ¿no? En algunas partes del producto, entiendo. Sí, sí, sí. ¿Y vuestro cliente final es? Es, por ahora, productores. Pero sí que es verdad que estamos pensando en distintos modelos, porque, por ejemplo, las empresas de pienso son un player muy relevante dentro de toda la cadena de valor, porque al final una granja pues, tiene unos costes de un 60% aprox de solo pienso, con lo cual podrían ser potenciales distribuidores de la solución. Y son los que luego les venden el pienso medicado, con lo cual hay por ahí sinergias, pero aún estamos aterrizando en el mercado. Bueno, una de las cosas que queríamos hablar, ¿no?, y que teníais en común, aparte de todo lo que ya hemos dicho, y que ya se entiende, ¿no?, que COA es hardware, pero luego va todo a través de un software, que lo acabas de mencionar. Adam, pues vosotros desarrolláis software desde el primer día y tendréis ahí muchos ingenieros picando código. Eso lo tenéis en común y luego podemos, si queréis, hablar de todos los retos que hay detrás y de la IA, ¿no?, que ya se habla de que ya nadie va a picar código, ¿no? Los que nos estén viendo, oye, dejad de estudiar ingeniería informática, ¿no? Parece un poco el mensaje catastrófico que se da, ¿no? De que se van a quedar sin empleo los developers, cuando antes recibían 2 mensajes al día por LinkedIn de, oye, te pago más, no sé qué. Bueno, ya veremos. Bueno, nosotros también hacemos IA, que no lo he dicho, pero si no, igual no estaríamos aquí. Me imagino. Y además se tiene que decir, ¿eh? O sea, si lo haces, lo dices, porque hoy en día está todo muy caro. Decíamos, ¿no?, para montar estos negocios, y además si hay con patentes, hardware y demás, es necesario mucha financiación. El caso de COA además sorprende, porque con una primera ronda pequeña, podríamos decir, no sé si de Friends and Family o pequeños Business Angels, y algún premio y demás, tú has alargado runway muchísimo. Muchísimo, sí, sí, sí. O sea, tenemos un esquema raro. Yo digo, no soy el caso a seguir, porque no sé si funcionaría si lo repitiese, pero o sea, COA se fundó a raíz de un premio de la Comisión Europea
y que me dijeron el premio puede ir a la universidad y dije no, el premio va a la empresa, con lo cual constituí la empresa. Y luego hicimos esta pequeña ronda con Business Angels y Friends and Family de 100.000 euros y luego alargamos desde el 22 hasta el 24, finales del 24, que hemos cerrado ronda seed, diría, de 2 millones, que a lo mejor cerramos un poco más. ¿Cómo haces para malabares para tener todo este runway con estos 100.000 euros y un premio? Aplicar a todo lo que podía aplicar, o sea, a todo. Es decir, aplicamos a Neotec, aplicamos a subvenciones de Acció, apliqué a premios también, por ejemplo, NTT Data, que es una empresa de telecomunicaciones, saca premios y a ver, me curré los pitch y gané algunos premios, más subvenciones, también vendiendo muy bien el proyecto y el potencial que tiene el proyecto. Y también igual es una empresa que ha llamado la atención porque es un sector que la gente normalmente no conoce. No conoce, claro. Entonces creo que ahí teníamos un gancho tenemos una parte deep tech, una parte de innovación que hace el proyecto atractivo, pero además es una problemática muy clara y es un proyecto fácil de contar, como tú has contado la Nespresso esta. Entonces, pues aplicando, es verdad que, o sea, yo me he matado con el cash flow de la empresa porque ha sido, o sea, imaginaros, solo vivir de subvenciones es complejo, ¿no? Entonces han sido años de apretarse muchísimo el cinturón, pero yo tenía algo en mi cabeza de decir, quiero levantar una ronda cuando haya hecho una venta. No hace falta más, pero cuando tenga un cliente que me está pagando. Porque no quería caer en el mito caer en la casilla de eres biotech, con lo cual tendrás muchísimos años de desarrollo y tal. Y yo quería demostrar que no, que somos una empresa B2B con un producto muy técnico. Y pues mira, al final así lo hicimos. En vuestro caso, Adam, no sé si pudisteis aguantar tanto runway con tan pocos recursos o cómo empezó los inicios a nivel de funding de Dost. Bueno, nosotros hicimos una muy pequeña nota convertible muy al principio. ¿Con una idea PowerPoint? Sí, montamos un primer producto, firmamos a algunos clientes sin tener producto y una vez vendido y ya empezamos a implantar es cuando levantamos la primera ronda. Entonces ahí es cuando luego empezamos a montar un pequeño equipo. ¿Qué tenías? ¿Qué métricas enseñabas a los inversores en ese momento? Teníamos, creo que fueron 3 o 4 clientes firmados pagando. ¿Bastante grandes? Relativamente grandes, ¿Vale? sí. Pero teníais producto ya. No. Vale. Estaba en desarrollo el producto. Vale. Pero los clientes habían firmado. Pero los clientes Se habían creían la promesa. Sí, y Wow. habían pagado. Entonces, es algo que conseguimos. ¿Eran amigos? No. Vale, es que... También si lo hubiera sabido, igual me hubiera seguido financiando, ¿no? De firmar clientes, porque, bueno, una vez entras en el juego ya no puedes salir. Pero sí que fue interesante. ¿Te acuerdas quién fue el primer cliente que te firmó, si se puede decir? Fue un cliente muy pequeño, o sea, no fue grande. Pues nos lo presentaron un contacto de un business angel y, bueno, les encajó y firmaron, pero eran súper pequeños. ¿Vale? O sea, creo que eran 3.000 euros o algo así Bueno. al año. O sea, que no está mal, pero para empezar, pues, pero está bien, sí. Entonces, después de estos primeros clientes y ya con algo de métricas, acabáis haciendo un producto porque, claro, es lo que le habías prometido a esta gente. Correcto, ¿no? sí. Correcto, sí. O sea, teníamos como una primera versión del producto, pero en producción estaba en sus inicios. Lo mínimo, sí. Sí. Y luego a partir de ahí, pues bueno, sí que ya empezamos a montar equipo, hicimos un montón de errores, seguimos haciendo errores, pero hacíamos un montón de errores, aprendimos un montón de cosas y al final, bueno, pues hemos llegado a buen puerto, ¿no? Pero pasamos también por, antes comentábamos, ¿no? Esa travesía del desierto, parecida a la tuya,
pero de otra manera. Pero creo que lo importante es ser resiliente, ¿no? Y como dicen los americanos, don't die, ¿no? Si no mueres, tienes que seguir y algún día llegarás a algún sitio. ¿Esa ronda de qué tamaño tenía, aprox? Fueron 430.000. ¿Y esto os da un runway de? Esto nos dio pues aproximadamente 1 año y medio o así. ¿Y qué tuvisteis que hacer para la siguiente ronda? Realmente demostrar que teníamos un producto, que teníamos un producto, o sea, un product market fit, que teníamos muy identificado nuestros clientes, no, o sea, no había como unas métricas concretas, ¿no? Pero sí que éramos capaces de tener un proceso de venta que era escalable y replicable, porque de esta manera, con esa base que tú ya tienes, puedes vender más, ¿no? Entonces, si ya sabes que tienes un modelo que es escalable y que si tienes pues 3 SDRs y pones uno más, pues puedes generar más demos, con lo cual vas a vender un cliente o 2 más, con lo cual generas más revenue, ¿no? Entonces ya puedes hacer una planificación de decir, vale, con estos recursos que me van a costar X, que es al final se traduce en un tamaño de ronda, y ya puedo empezar a escalar la compañía, ¿no? Entonces, en ese momento era un poco difuso tener unas métricas concretas, ¿no? Pero sí que al menos tener estos puntos válidos que es, oye, vale, tengo un producto que el cliente la tenemos como mínimo, lo hemos tenido por 1 año, puede renovar, o sea, quiere renovar, hay potencial de hacer upsells y ese producto lo hemos vendido a más de 30, 40, 50 clientes. O sea, hablas de número de clientes, ARR, porque en principio es recurrente, ¿no? Aunque luego hablas de churn, porque a lo mejor no todos renuevan, sobre todo al principio, ¿no? A veces cuesta. Y hablas también de ARPA, ¿no? El ticket medio. Ticket medio que le puedes sacar por cliente. Con esas más o menos 4 indicadores, que los 4 más o menos sean bonitos, consigues atraer a un pool de inversores que quieren entrar en esta ronda. Sí, sí. Al final es entender que tienes retención, que puedes vender más a tus clientes, Exacto, y el upsell. que puedes, claro, o sea, que ese ticket medio se puede incrementar. Porque el producto evoluciona también. Porque el producto evoluciona. Y luego que entiendes muy bien a tu cliente y que del mismo tipo de cliente tienes más, ¿no? O sea, y que tienes un canal de venta que lo tienes muy identificado, lo puedes escalar y sabes que cada mes pues vas a cerrar 1, 2, 3 o los clientes que tengas ya planificados. Y entonces la siguiente ronda, ¿cuándo ha sido o cuándo será? Bueno, hicimos una el año pasado, ¿Vale? antes del verano, de 1,5 millones, y ahora estamos trabajando en la siguiente. Que sería ya una serie A. Una serie A. Ok. Sí. Y a nivel de equipo, ¿cómo ha evolucionado? Bueno, pues empezamos 3 y ahora somos 35. Wow. Sí, somos bastantes porque tenemos una ventaja competitiva, que es Naga es nuestro CTO, que es de origen pakistaní, con lo cual nuestro equipo de desarrollo de software está en Karachi, en Pakistán. Entonces, a nivel de costes, pues es mucho más efectivo. Pero ¿los cuentas dentro de estos 35? Sí. Sí, aparte tienen fama, ¿no? Los pakistaníes y los indios de ser máquinas de picar código. Sí, sí. Más allá de que sea más caro o más barato, ¿no? Sí, sí. Buen talento. Sí, nosotros estamos súper contentos. No podemos quejarnos de los que tenemos aquí, pero bueno, allí también hay pata negra. Sí, sí. A ver, se parecen también los negocios, ¿no? Buscando el match, en que hay una recurrencia inevitable. Quizás Ira, no sé tú, de estos primeros clientes, si ahora mismo es tan importante el medir la repetición o si tienes tantos como para poder decir que esto es súper escalable. A priori sobre el papel me imagino que sí, pero a lo mejor no tienes tantos SDRs llamando a piscifactorías tal, pero algo les habrás vendido, ¿no? A estos inversores que te han hecho esta ronda de más de 2 millones. ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué métricas? A ver, o sea, también es verdad que son inversores que llevan tiempo siguiéndome. O sea, porque sí que es verdad que yo quería apurar la ronda, pero a su vez también iba hablando con inversores por si en algún momento Coa se iba a morir, pues intentar tirar de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que han podido ver la evolución del producto, porque en este caso el producto
si funciona bien se vende por sí solo, entonces era muy importante tener un buen producto que se adapta a las necesidades de los productores, que se puede implementar fácil, que no, ¿sabes? Que no les es un dolor de cabeza. Entonces, sí que es verdad que tenemos un modelo de negocio que creo que también les gustó, que es un modelo de suscripción también, es decir, no tenemos hardware, pero lo instalamos y lo que les cobramos es una recurrencia mensual porque les mandamos fungibles mensuales y pueden ver pues, todos los datos y les hacemos recomendaciones y tal. Entonces, sí que es verdad que una vez se queda un cliente, la idea es que tendremos un churn súper bajito porque además es dependiente del hardware, ya nos hemos adaptado a su operativa, es decir, realmente entender cómo funciona y solventarles el problema es como, vale, me caso contigo y seguimos evolucionando juntos, ¿no? Entonces creo que lo que les gustó es ver que ya podíamos, que no era un producto que se está desarrollando, sino es un producto que se está implementando y ahora el reto es implementarlo bien y el escalado de condiciones, porque al final una granja te piensas que todas son iguales y no. Es decir, cada granja es completamente distinta a la anterior, se cultivan distintos tipos de peces a distintos estadios, no es lo mismo unas larvas así de pequeñas que un bicho así, entonces pues hay un reto de poder ir a todos estos clientes. Entonces este es nuestro reto para realmente poder escalar y poder llegar a vender. ¿Y el hardware no paga nada por anticipado? No. O sea, todo es as a service. Sí, porque al final, sí, a nivel de costes no salía ¿Cómo lo bien financias esto? Porque claro, el primer mes a lo mejor estás perdiendo dinero. Tendrán un contrato, supongo, largo, ¿no? Sí, bueno, ahora mismo aún no, pero es verdad que el hardware no es la parte más cara del producto. Vale. Es decir, podemos tener márgenes similares al software. Wow. ¿Y cuál es el cuello de botella para trabajar con todas las piscifactorías del mundo, ¿no? Pues que haces la primera reunión con los productores y te dicen, mira, a mí me preocupa este patógeno, este, pero estos también, y la lista es distinta que la anterior. Entonces dices, vale, poder detectarlo todo, absolutamente todo, es un reto muy grande, entonces ahora estamos viendo pues, cuál es el mínimo que tenemos que ser capaces de detectar para intentar pues, abarcar un 90% los de más habituales. Claro. Exacto. ¿Hacéis mucho venta online o es muy presencial? Es muy consultiva la venta, realmente. Y presencial. Y presencial. Pero el lead ¿quién lo trae? ¿Lo pescas tú outbound o te ven en prensa o en algún sitio? Es que es un negocio tradicional, entonces... O sea, hay que patearse todas las piscifactorías. Mandarles un mail no funciona normalmente. Son de @telefónica.net, ¿no? Bueno, no, es sobre todo de ir a congresos, ¿Vale? donde ¿Ferias? Sí, hay mucha feria sectorial que funciona muy ¿Y bien. qué tienes, un stand tú? ¿O quedas ahí con ellos? Hasta el momento no, hasta el momento era conocerles, entonces es conocer a alguien que me presente a los productores. Hombre, ahora con el dinero que tienes en el banco ya podrías pagarte un stand. No, ahora en mayo tendremos un stand. Se ríen por aquí. Tendremos nuestro primer stand en mayo. ¿En qué feria? En Aquafuture Spain. Spain, muy bien. Sí. ¿Te estás centrando sobre todo en España al principio? España y Portugal al principio, pero mirando realmente el mercado a nivel global. Es decir, parte de la ronda, de hecho, decimos hacerla un poquito más, ampliarla un poco más, y creo que esto fue algo que me comentaron los inversores y que creo que hicimos bien, porque no queríamos estar levantando la siguiente ronda a los 6 meses, y segundo, pensamos en que realmente en COA queremos intentar ir a todas las piscifactorías del mundo, y hay un mercado súper interesante en Sudamérica, en Chile, por ejemplo, con producción de salmón, en Ecuador con producción de camarón,
y parte del dinero, la idea era hacer un piloto ahí para ver el potencial de escalado, porque son países top a nivel mundial de producción. O sea, las piscifactorías, la mayoría están en Latinoamérica. No, la mayoría están en sudeste asiático, pero Vale. a nivel idiomático, cultural, creemos que es más complejo, con lo cual luego está Sudamérica. Vale. O sea, China es el mayor productor del mundo de pescado. Y a lo mejor también el mayor consumidor, ¿no? Es bastante, sí. Pero en Europa también somos grandes consumidores de pescado y no producimos suficiente. Y el Mediterráneo está seco de peces, además, ¿no? Sí, sí, hay algún problemilla. Bueno, no sé a nivel, cuando hablábamos de Ronda, ¿no? Hablábamos del el mercado español, que creo, Adam, que tú también te estás focalizando de momento aquí. Bueno, nosotros tenemos clientes en más de 10 países en todo el mundo. Tenemos un equipo que está centrado en España y tenemos un equipo que está centrado en UK principalmente. Pero al final es una solución multipaís, multidioma. La pregunta sí. es sobre todo estratégica, ¿no? Y más en el caso de Sira, que además debe ser complicado cerrar esa venta consultiva, ¿no? A lo mejor los account executives de Dost, pues hablando un buen inglés y tal, pues no es tan complicado cerrar, ¿no? Si pones un poco de acento británico. Pero para levantar una serie A, ¿no? Llega un momento que ya tus inversores ya no son españoles. Y no sé, Sira, en vuestro caso, si habéis levantado ya capital de fuera, esta gente te debe apretar, ¿no? Y te debe decir, oh, pero Latinoamérica, o Europa, o Reino Unido, o Estados Unidos, cuando sale la palabra Estados Unidos, es el mercado más grande, no sé qué y tal. Hay que es tener contento a los inversores, porque lo que dicen además tiene sentido, o oye, vamos a hacer que funcione donde ha empezado esto, porque luego empezar a contratar a gente de otros países, hacerlo todo grande y tal, sin haber consolidado bien en el mercado local, a lo mejor es un problema. Sí, depende. Yo creo que hay diferentes estrategias aquí. O sea, o te centras mucho en una región o en dos, porque tampoco tienes los recursos, o te lanzas a todas, ¿no? O al más grande, ¿no? A Estados Unidos. El problema típico, y es el que se habla, ¿no? Es, vale, pero es que si solo te centras en España, bueno, pues te puedes centrar en este mercado, vas a ser igual mejor en España, pero en siguientes fases, si tú quieres salir internacionalmente, te ven como un player nacional, Claro. no un player internacional. Entonces, genial, lo estás haciendo muy bien en España, pero luego, ¿quién me dice que lo vas a hacer bien en UK? ¿No? ¿O quién me dice que lo vas a hacer bien en Francia? Entonces, es un dilema que tienes que pues, entender, tienes que ver cómo gestionarlo, porque si te centras mucho en una región o en un país, te puedes encasillar ahí, ¿no? Entonces, salir de ahí es complicado. Entonces, ¿cómo demuestras que aunque estás aquí, lo puedes hacer fuera en otro país o en otra región? Sí, tenemos el caso de Holdlet, que no sé bueno, es un software y trata con gente financiera, pero bueno, quizá empresas pequeñas, nada que ver. Pero bueno, ellos son un caso de haber vendido la compañía por muchos ceros. Y me da la sensación de que no sé si porque a nivel fiscal, contable, pues cada país es de su padre y de su madre, pero se han centrado mucho en España antes de abrir otros mercados, ¿no? O sea, al final, no sé si el mercado te pone en tu sitio o tú tomas una decisión de seguir por un camino o por otro, pero no sé en tu caso si con Reino Unido tal, o sea, si te implica las regulaciones, el tema de las facturas, los impuestos, o no. Claro, para nosotros no hay un gran cambio realmente en el producto. Es multidioma, ya lo has dicho. Sí, o sea, no tenemos que adaptar a ninguna regulación. En algún país en concreto que hay factura electrónica, como entrará aquí en España y demás, Acabará llegando, sí. tienes que conectarte a las administraciones públicas y reportar cierta información, pero para eso tenemos un partner con el que trabajamos que nos da soporte en casi todo el mundo. Entonces, y es un aspecto técnico, realmente no hay mucha adaptación. Entonces, desde el inicio ya es una solución global que se puede utilizar en
en todas las partes del mundo. Y de hecho tenemos clientes con sedes en múltiples países que lo utilizan en todos los países. ¿Y esto no era a lo mejor no sé, una red flag para inversores de decir igual, o sea, o no, de igual pueden acceder a demasiado, es decir, es demasiado amplio ahora mismo el target, en vez de focalizarse en uno o dos países y, digamos, destinar todos los recursos ahí? ¿O lo veían como una ventaja de tienen muchísimo mercado por recorrer? Porque en verdad, si es multiindustria y multipaís, es... No, claro, la oportunidad es muy grande, es gigante. Más que un red flag es una oportunidad. El red flag es sobre todo intentar abarcarlo todo de una. Yeah. Y ahí donde hemos puesto foco, ¿no? Empezamos por España/Portugal, o sea, Iberia. Ahora equipo con foco solo en UK, entonces tenemos 2 equipos pero con foco en cada uno de los países. Todo lo demás, pues al final tenemos clientes en Latinoamérica porque entra por inbound, también por el idioma, ¿no? Al final, pues se ha dado el caso de que nos ha entrado algún cliente pues, de Europa, pero todo lo que hacemos está muy dirigido a 2 mercados. Entonces, luego al final, pues te puede salir un partner te trae, no, es que tengo esta empresa de no sé qué país, ¿no? Entonces, es como hemos ido validando que el producto es realmente global. Entonces, ahora es, oye, ¿dónde ponemos el foco y por qué países, o sea, qué países abrimos y en qué prioridad? Hablábamos de mercados globales, inversores internacionales, que tenéis ambos, ¿no? Yo no sé, Adam, cuando tú y yo nos conocimos, hacía un tiempo, en el Mentora, tú estabas en San Francisco. Sí. No sé cómo te plantas ahí con un programa de estarte unas semanas allí en las oficinas de Google y todas estas Big Tech, y si esto te acaba haciendo cambiar el mindset a la hora de levantar una ronda, el ver cómo lo hacen allí, ¿no? Y que todo es más grande, que tiene más ceros, y que a lo mejor siguen otros caminos, otras estrategias, que aquí a lo mejor somos más pequeños y tenemos más complejos y todo este tabú en el mundo de la inversión que a veces aquí ocurre, ¿no? Bueno, a ver, lo de San Francisco, en general Estados Unidos es otra historia. Y estás en San Francisco y cualquier sitio donde vayas, hay gente que ha fundado, está fundando o ha hecho un exit, y entonces estás como en una burbuja que es constante, día y noche. Da igual donde vayas, en una cafetería, a jugar a fútbol, da igual. Siempre te vas a encontrar a alguien. Y si no, trabaja en un Google o en un Facebook o en algo así, ¿no? Entonces estás como siempre bombardeado por si es una competición constante. Entonces, ahí es el mejor y es el que levanta más dinero y el que tiene más clientes y el que factura más, y es una competición constante. Entonces, estando ahí te cambia el mindset. O sea, entiendes que por eso ellos están donde están y nosotros estamos donde estamos, ¿no? También son mercados muy diferentes. No es más fácil, ¿no? Pero es relativamente más fácil lanzar un producto en un mercado de 350 millones de personas que solo se habla inglés, aunque son estados diferentes y tal, que lanzarlo en Europa, que tienes España, que tiene unas regulaciones y un idioma, Francia, que tiene otras, Italia, que tiene otras, Bueno, dentro de España Alemania ya tiene tenemos otras. varios idiomas. Sí, Sí, sí. pero bueno, al menos con un idioma y una regulación Sí, sí. puedes lanzar en toda España, pero son 42 millones de personas, 45 millones de personas, no 350, ¿no? Entonces, escalar una compañía en España, ir país a país, es mucho más complejo que lanzarla en Estados Unidos y hacerte con, no sé, un 10% del mercado. O sea, es que ya tienes una compañía seguramente de billions, casi. ¿Y cómo fue que acabaste en Estados Unidos? Bueno, uno de nuestros inversores, Draper, Draper B1 de Valencia, tienen están en la network de Draper, que son uno de los inversores que hay en Estados Unidos, en Silicon Valley, y entonces ellos te mandan a un programa, te subvencionan el programa, que es de la Draper University, entonces estás ahí pues, casi 2 meses con otros emprendedores de todo el mundo,
y estás en un programa donde hay una parte de colaboración con el equipo, hay una parte de networking y luego hay una parte también de trabajar con ellos pues, en tu compañía, ¿no? Y al final pues te traen personas, para todos los tópicos, desde producto, ventas, marketing, legal, inversión, pero claro, la gente que viene pues es el director senior de no sé qué de Netflix, el CEO de no sé qué unicornio, el de producto de no sé qué compañía, ¿no? Entonces, claro, es gente muy top que están al lado, ¿no? Entonces, el nivel de insights que te llevas son muy grandes. Y el acceso que tienes a las personas también y la fácil accesibilidad. O sea, las personas están muy abiertas a escuchar, ni que sean 3 minutos, pero todo el mundo está pendiente, en esa competencia, todo el mundo está pendiente de a ver cuál es el próximo Facebook o el próximo unicornio, ¿no? Porque tengo que estar ahí. Y eso está en el ambiente. Y sería un poco, digamos, un poco Y Combinator. Del estilo. Del estilo, ¿no? Sí, pero... Igual Y Combinator es como súper conocido, todo el mundo aplica, ¿no? Y aquí solo puedes aplicar si te ha invertido Draper, a lo mejor. Sí. Pero Draper estará en muchos países, ¿no? Sí. Y el de aquí, pues había invertido en muchas, pero seleccionaron a vosotros o algún otro, ¿no? Sí, bueno, te dan la oportunidad y al final hay un proceso de selección. Eso. Sí. Qué bueno. No sé, Sira, si tú has estado por Estados Unidos aprendiendo o haciendo roadshow con inversores. Lo hice, no sé ya qué año, pero tampoco llevo tantos años. Te iba a pero decir, eres muy joven. Hace un año, que me parece mucho. No, sí, me fui a San Francisco también a hacer un congreso que se llama SymBioBeta, que es como el congreso por excelencia de temas de biología sintética. Y ahí estuve hablando con algunos inversores, al final fondos enormes, y al final era muy complejo estar haciendo, que realmente no hacía fundraising activamente, pero yo era como... Estás todo el día picheando. Exacto, todo el día. Y me decían, a un chico le gustó mucho el proyecto, me estuvo haciendo varios follow-ons y me decía, pero aquí tenemos un reto y es que cada 3 meses cambiamos de proyectos, con lo cual me cambiaban de analistas y era como, era imposible, o sea, era o estar ahí o no. Entonces, bueno, bien, ves el ecosistema, pero lo pasé como por encima, ¿sabes? Tampoco no intenté ir a levantar de algún fondo. Y antes de todo esto, no lo hemos mencionado, pero bueno, lo has dicho de puntillas, ¿no? El tema del premio, ¿no? Que lo que querían hacer la transferencia a la universidad. Y tú dijiste, bueno, espérate que te doy el IBAN, monto una SL y me lo pagas a mí, ¿no? Y has hablado de patente, que es la típica pregunta, ¿no? ¿Tienes patentado? ¿Qué barreras hay? No sé qué, de entrada, tal. Patente sí, patente no. ¿Y qué relación con la universidad, ¿no? Estos proyectos científicos pues pueden tener, ¿no? Porque a veces un buen consejo a alguien que está inventando algo que va a necesitar laboratorios y va a necesitar de científicos y de todo esto, que a lo mejor también tiene una explicación de por qué con tan pocos recursos y ayudas y premios y tal llegaste tan lejos, a lo mejor es porque, bueno, tú eres científica, ¿no? Y tenías unos recursos, no sé qué consejos nos das, ¿no? A nivel universidades, te vas riendo y sé un poco la respuesta. No, es que depende mucho del proyecto al final. Es decir, la universidad al final es un centro de formación y yo, por ejemplo, aprendí muchísimo durante el doctorado. Entonces, hay proyectos que yo veo claramente que son muy transferibles, pero el problema de la universidad es luego encontrar el equipo emprendedor que realmente va a llevar a cabo el proyecto o la empresa, porque muchas veces se ve como llevar a cabo el proyecto. No, es llevar a cabo la empresa, cambiar de mindset completamente. Y son spin-offs, ¿no? Exacto. Entonces,
ahí la universidad creo que tiene un reto muy grande de encontrar a gente que quiera realmente salir de la universidad y empezar a montar la empresa, porque yo creo que mantenerse en la universidad y intentar montar algo es muy complejo, porque al final tienes tus tareas dentro de la universidad, pero además tus tareas dentro de la empresa, y esto te desfocaliza como es normal. Entonces, en el caso de estar en la universidad, es verdad que pues, normalmente hay una propiedad intelectual detrás, con lo cual la universidad quiere ser partícipe tanto de la empresa como de la patente que se lleva a cabo, y luego pues, hay una serie de contratos que tienes que pactar. O incluso futuros ingresos. Sí, 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 correcto. Entonces, yo creo que este modelo tiene sentido en proyectos que son muy, muy, muy como específicos, o sea, extremadamente científicos, de buscar una molécula que sirva como nuevo therapeutic de no sé qué. Pues ahí entiendo que hay muchos años de ciencia donde se ha encontrado un target y donde entiendo que la universidad al final quiere sacar pues un rédito de toda esta investigación, también para poder seguir apostando por centros de excelencia, etc. Claro. En otros casos es verdad que es un poquito más difuso de dónde está dónde está el límite entre lo que aprendes en la universidad y cómo luego tú lo puedes aplicar en la empresa. Bueno, lo acabas de decir, ¿no? Una matriz, ¿no? de tiempo que me están dedicando, ¿no? Y que sin esta ayuda no conseguiría, y equity o el upside que pueda conseguir la universidad, ¿no? Y ahí pues te has de poner de acuerdo. Correcto. O sea, ¿cuántos proyectos realmente se salen de la universidad y se convierten en empresas? ¿No sabes? Bueno. Pues la verdad es que no tengo la métrica. Sí que es verdad, yo por ejemplo, cuando estaba en la universidad sé que había cuello de botella de tech transfers, porque había muchos proyectos a los que acompañar. Es verdad que muchos de ellos los acompañas, pero luego hay algunos que, por lo que sea, pues al final no quieren dar el paso o no terminan de cuajar los equipos, que es como, bueno, pues hay uno de los investigadores quiere salirse de la universidad y el otro no, entonces que terminen siendo empresa creo que menos de los que los tech transfers van siguiendo. Yeah. Y luego que duren unos cuantos años, aún menos. Pues estamos ya casi llegando al final del episodio. Queda claro que hay más cosas en común de las que igual al principio nos pensábamos. Que ese emprendedor que nos está escuchando y está levantando su ronda, a lo mejor no una Series A, pero bueno, su rondita, ¿qué consejos, ¿no? ¿Cuál es la magia? Decíamos en el anterior episodio con David Ribudor, que bueno, que ha levantado 17 millones de euros en Goin, y nos hablaba de el tener esa base de datos de inversores y hacerles un update cada mes de todo, hasta de qué color has puesto el botón del software, pues le estás diciendo todo, ¿no? Y qué interés va a tener en querer hablar contigo si ya se lo has dicho todo, ¿no? O te llama para poner el ticket o no va a querer, ¿no? Que no sé si vosotros tenéis algún truquillo, porque está claro que en el pipeline de inversores que habréis hablado con cientos seguramente, o incluso no sé si miles, el ratio de conversión es bajo. Entonces, ¿qué hacks diríais que os han funcionado? A ver, yo tengo, realmente mi Excel es bajito, ¿eh? Es decir, Vale. he ido bastante targeted. O sea, pocas piscifactorías y pocos inversores que has llamado, ¿no? Bueno, de ahí, en piscifactorías he picado igual más. ¿Más? Ok. No, pero sí que es verdad que creo que antes de ir a lo loco he querido intentar maximizar las posibilidades, ¿no? Entonces, me gusta ir directa y los que creo que pueden ser los acertados, pues ir a muerte. No abrir 50.000 puertas, que obviamente he abierto muchas, ¿no? Pero no centenares. Entonces, a mí me ha funcionado, pero que sin quererlo, ir posponiendo la ronda
yo creo que va bien, porque al final te pueden seguir y es como, bueno, van viendo que vas evolucionando y creo que esto crea pues un momentum que ayuda. Y no lo he hecho adrede, lo he hecho por cómo han ido saliendo los acontecimientos. Y creo que ahora, por ejemplo, no estoy buscando porque justo hemos cerrado la ronda, pero sí que es verdad que creo que es muy importante seguir con este contacto y viendo otro tipo de inversores que invierten tickets más grandes del estilo Series A. Entonces, mantener este contacto no sé, creo que no es necesario un update tan recurrente, pero sí mantenerles en el loop. Pero primero es entrar. ¿A través de Warm Intros, a lo mejor? O... Sí, también picar puerta fría es muy complejo, entonces tirar de business angels o de otros emprendedores que te puedan hacer intro, yo creo que es, o sea, ahí el lead es mucho mejor siempre. Buenísimo. ¿Tú, Sí. Adam, también has tocado muy pocos inversores? No, yo he tocado muchos, muchísimos. Pero cada vez más te das cuenta de quién entiende o quién quiere entender tu producto y quién no, ¿no? Entonces, esto vas aprendiendo tu ICP tanto de clientes como de inversores, ¿no? Entonces vas cerrando un poco el funnel. Aquí un poco lo mismo, ¿no? O sea, ahora es muy targeteado, que lo entienda, o sea, que sea un B2B SaaS, que invierte en fintech, Casi todo el mundo. internacional. B2B SaaS casi todos invierten. Sí, pero fintech ya no. Fintech ya no. Y que sepa de internacional tampoco. Entonces ya vas descartando mucho y creo que eso es la clave, ¿no? Y las warm intros para mí es clave. Y sobre todo, no solo de founders, sino founders e inversores, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos líneas que funcionan. Una es los founders que te pueden recomendar a alguien en un fondo, pero luego también otros inversores que se conocen entre ellos, ¿no? Que al final los inversores... Claro, o sea, incluso es que te diría que es a nivel mundial, o sea, es relativamente pequeño. Al final los fondos no hay tantos y se conocen casi todos entre todos. De hecho, lo decíamos antes de empezar el episodio, que vosotros conocisteis en un evento de un VC que os había invitado, básicamente para teneros cerca y el día de mañana poder tener esa relación, ¿no? Es decir, estáis a un nivel que los fondos os invitan porque han oído hablar de vosotros, os han visto en la prensa o algún inversor les ha hablado de vosotros, ¿no? Sí, bueno, al final los inversores entre ellos hablan un montón. Entonces se comparten el deal flow y con quién estás hablando, con quién estás mirando, y como son un poco celosos unos de otros, pues yo también voy a hablar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, te estás ahí siempre en su radar, y creo que lo de mantener el contacto y lanzarles updates y demás, creo que es muy clave. Y sobre todo empezar a conocer bastante tiempo antes con la gente que quieres trabajar en 12 meses, 18 meses. Y es que con lo de esto de estar conectado, un VC de español me hizo intro a un VC de Austria que yo nunca hubiese ido porque no les conocía, y al final han sido inversores. Entonces dices, realmente nunca eres consciente de las puertas que te van a poder abrir, ¿sabes? Entonces... Y cuando hablamos de el reporting, a lo mejor, que haces a tus propios inversores, ¿le haces un resumido y con qué frecuencia a estos que tienes en el pipeline o no lo hacéis? A los del pipeline. ¿A los futuros para la siguiente ronda? Cuando hay cosas relevantes. Relevantes. O sea, tampoco para... No por compartir cualquier cosa. No, o sea, cuando hay hitos relevantes. O pues estás teniendo un buen crecimiento de manera trimestral, o sea, has conseguido tus primeros clientes en no sé qué país, o cosas relevantes que tengan sentido de compartir. Sí, yo no tengo una frecuencia X. Yo voy en función de hitos. Y ya la última, ¿qué es más difícil, ¿no? ¿Abrir o cerrar la ronda? Y no sé si lo lleváis vosotros o a lo mejor hay alguien del equipo o los abogados, ¿no? Se encargan muchas veces también de lidiar con todo eso. Pero bueno, term sheets, ¿no? Negociación, valoración, a veces esto se enroca, ¿no? Y te piensas que se va a cerrar en 2 días y te estás 6 meses ahí, sobre todo en rondas más avanzadas, ¿no? Sí.
Bueno, yo creo que cerrar una ronda es Sí, costoso. yo diría cerrar. Es largo, es largo. O sea, nosotros tenemos una situación, no de esta ronda, de la anterior, de un inversor americano que hacía su primera inversión en España y es la primera y la última que va a hacer. Solo por el proceso que ha tenido que hacer para invertir en España. De hecho, no hago ninguna más. Entonces, eso ha sido muy largo, pero largo de casi 9 meses. Sí, el NIE y todas estas cosas, ¿no? O sea, brutal. Sí, es una pena, pero va por ahí el tiro. Sí, a ver, además yo cerré la ronda durante mi luna de miel, entonces creo que esto... Tu pareja estaba contenta, ¿no? No, bueno, es lo que hay. Ya sabe con quién está, pero con lo cual cerrar es un reto. Pero sí, al final yo creo, y hasta algunos inversores, algunos de los forwards me decían, pon una fecha y marca mucho los timings, porque en verdad si te esperas a que te vayan llegando las cosas es complejo. O sea, el primer term sheet, ok, llega, pero luego del primer term sheet a tener el contrato cerrado es un mundo. Bueno, pues ha sido un placer. Yo creo que hemos podido conocer un poco más a vosotros como persona, vuestras historias, el proyecto, que bueno, os deseamos mucha suerte, no la necesitáis, pero a ver hasta dónde llegáis. Habrá que hacer una segundo episodio más adelante, con vuestros logros y esos hacks. Yo creo que el que está levantando una ronda, pues probablemente muchos aprendizajes, ¿no? De las cositas, ¿no?, que hemos podido enseñar. Y para los que nos ven, si has llegado hasta aquí, pues bueno, ya sabrás que en Inventora somos una comunidad empresarial non-profit de empresarios consolidados que ya lo han hecho, ¿no?, que ayudan a emprendedores en fases iniciales, como Sira y como Adam, que no con una idea, ¿no?, normalmente ya con un proyecto en fase, pues con algo de tracción, pues quieren participar en nuestra comunidad, recibir este apoyo para escalar el negocio, ¿no? Hacerlo solo y que se lo digan a Sira, ¿no?, es complicado. Hacerlo acompañado pues es un poco más fácil, ¿no? Y podemos decir con satisfacción que después de 5 años el 85% de los proyectos que acompañamos siguen vivos, ¿no? Así que bueno, no todos deciden levantar capital ni siquiera, y evidentemente pocos pues están a este nivel pues de levantar series A, etcétera. Pero bueno, es un camino también que se escoge, no todo el mundo quiere ir por este camino. Y a los que nos estáis viendo y queréis seguir por este camino, pues seguid a Sira y a Adam, que además eres muy activo en LinkedIn y da muchos tips, sobre todo para CFOs. Y nos vemos en la próxima. Gracias por participar y abriros en canal. Gracias. Muchas gracias.